Buenos días para aquellos que no nos pudimos saludar. Una nueva mañana que el Señor nos convoca para adorarle, para bendecir su nombre, para recordar que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es el Todopoderoso. Él es el único y solo suficiente Salvador. Y hoy cantamos muchas cosas preciosas que realmente nos comprometen delante de Dios. Y qué lindo es poder ver que el Señor va acomodando cada una de las cosas para la gloria de su nombre. Aprendíamos una canción hoy que decía: aunque el mal se levante contra mí, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré. Bueno, le dijimos al Señor: no temeré. Y diré al Señor: refugio mío, mi fortaleza. Cantábamos recién. Estamos en un tiempo bastante especial para todos nosotros, donde muchas veces sí pasamos por dificultades. El mal se levanta contra nosotros y podemos decirle al Señor: Señor, no temeremos porque estás con nosotros. Puede ser que sufrimos y nuestra fe se conmueve y aún así, Señor, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa, como todas las promesas del Señor Jesús, son fieles, verdaderas y se cumplen. Nuestro Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos, pero es un Dios fiel. Fiel a su palabra, fiel a lo que ha dicho y fiel en sostenernos. La canción esta decía que Él es escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, pues la salvación es del Señor. No hay lugar más seguro para nuestra salvación que en Cristo, porque en Él somos salvos, en Él somos completos, en Él estamos satisfechos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es la paz que necesita nuestro corazón, Él es aquel que todo en nuestra vida lo llena y satisface plenamente. Hoy estamos viviendo un tiempo que yo le puse como en los días de Jeremías. Los que conocemos un poco la historia de Jeremías, podemos decir que tal vez podía cantar esta canción. Que seguro el mal se levantó contra él. Que seguro en algún momento su fe desfalleció. Y aún así dijo al Señor: refugio mío, mi fortaleza. Porque Dios fue su escudo y fortaleza en medio de toda la situación que él tuvo que padecer. Que no fue ni un día ni dos, fueron años y mucho tiempo. Yo quiero que volvamos a un pasaje que cada vez que llego a este capítulo de Jeremías, el Señor me sacude un poco y me mueve y me muestra verdades ocultas vez tras vez, hablando y aconsejando a mi corazón. Es el capítulo 32 de Jeremías. Cuando él está encarcelado, luego de haber anunciado el nuevo pacto en el capítulo 31 y haber profetizado con mucho gozo y a la vez con tristeza muchas de las cosas que iban a sucederle al pueblo de Israel, el profeta de Dios, que traía la palabra de Dios, estaba siendo encarcelado. Y estaba en un lugar que no merecía, no por algo malo que haya hecho, sino porque el rey y junto con el rey, el pueblo entero se había endurecido a la palabra de Dios y no creían a la palabra de Dios. No iba a leer todo el capítulo, pero me parece que sería bueno poder leer, aunque sea los primeros 17 versículos y después algunos más, para entender un poquito el contexto en el cual se encuentra Jeremías. Y no contarlo simplemente, sino ver en la palabra de Dios cómo estaba viviendo en sus días. Y mi objetivo hoy es poder sacar enseñanzas prácticas de este pasaje, porque estamos viviendo como en los días de Jeremías. La Biblia dice así, capítulo 32 de Jeremías, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor.
Entonces el rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú? Diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleares contra los caldeos, no te irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta, y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Neerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Leemos un poquito más. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Versículo 24, dice Dios: he aquí que con arietes ha acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia ha venido, pues al suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo, la ciudad iba a ser tomada, dice el Señor. Entonces Jeremías responde: oh Señor Jehová, ¿y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero? Y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Y vino a mí palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hasta ahí. Este capítulo de Jeremías nos relata una historia un poco aterradora, pero y también fascinante al mismo tiempo. Pero quiero que pensemos un poquito en la sociedad en la cual estaba viviendo Jeremías en ese momento. Él había hablado una y otra vez acerca del mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y el primer y segundo punto tal vez estarían de la mano, porque vamos a hablar de la palabra despreciada y del profeta desolado. Pero yo pensaba, bueno, ¿qué fue primero, el profeta o la palabra del profeta?
Y obviamente que la palabra fue primero porque la palabra es la profecía y la profecía viene de Dios. Y Dios es el eterno, que en su eterna soberanía y voluntad, desde la eternidad, envió un mensaje por medio del profeta Jeremías. En ese tiempo la Biblia no estaba completa, no se había terminado de escribir la gran parte del Antiguo Testamento, porque estamos antes de la cautividad de Israel por Babilonia. Jeremías es uno de los profetas que se llaman preexílicos, antes del exilio de Israel, de Judá a Babilonia. Y Dios le había dado un mensaje concreto a Jeremías. La palabra de Dios estaba siendo predicada una y otra vez y le estaba diciendo a la ciudad: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el juicio vendrá sobre ustedes, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y sin embargo la palabra de Dios fue despreciada. Dios en ese tiempo hablaba a través de la ley de Moisés, a través de los salmos escritos por diferentes hombres, a través de distintas profecías que Él ya había dejado establecidas y libros que se habían compilado. Pero una y otra vez Dios traía nueva palabra, nuevo mensaje a través de sus profetas. Y Dios hablaba por sus profetas. Y muchas veces nosotros como que desearíamos estar en ese tiempo para que se levantara un profeta, hiciera señales del cielo y cayera fuego del cielo y realmente conociéramos que Dios iba a hablar a través de esa persona. Imagínense las personas que veían a Jeremías, totalmente despreciado, tirado en una cárcel y aún así hablando el nombre de Dios. ¿Qué autoridad o qué imagen podrían tener de esa persona que estaba frente a ellos? Hoy en día no vamos a ver una persona que baje del cielo o que se levante sobre un cerro o que haga descender fuego del cielo simplemente para decir este es el mensaje de Dios, porque muchas veces nosotros le decimos: Señor, por favor, háblame. Necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tu palabra, necesito que me hables. Y Dios una y otra vez nos lleva a este libro maravilloso. La palabra de Dios, que como en los días de Jeremías ahora es despreciada. Ahora es desestimada y tenida como un libro más, una literatura clásica que las personas pueden leer como se lee un diario o cualquier otra novela. Pero la palabra de Dios es la única que tiene poder para transformar vidas, para transformar los corazones, para restaurar los corazones rotos, para salvar. Porque Jesús dijo: yo soy la palabra, el verbo hecho carne. Y Dios dejó la palabra no solamente revelada por medio de Jesús, sino escrita por medio de sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para revelar su mensaje a su pueblo. En la palabra de Dios tenemos el mensaje de Dios y la revelación de Dios de todo lo que necesitamos conocer. Es más, hay muchas cosas que no necesitamos conocer y a veces nos preocupamos más por lo que no necesitamos conocer que por lo que sí conocemos y no aplicamos a nuestra vida. Y nuestro Dios nos vuelve a llamar la atención ahora a la palabra de Dios. Porque el versículo 1 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías. Y la tenemos escrita. Porque ahora esa misma palabra que Dios le dio a Jeremías nos la da a nosotros. ¿Saben que cuando leía este pasaje, cuando Dios me invitaba a meditar en estas cosas, empecé a pensar y a examinar mi corazón y a preguntarme: ¿cuánto valoro realmente tener la palabra de Dios? Y la siguiente pregunta: ¿cuánto conozco de la palabra de Dios? De los 39 libros del Antiguo Testamento, de los 27 del Nuevo Testamento, ¿cuánto sé acerca de los mensajes de los profetas menores? Habacuc, que no es una mala palabra, que es un profeta. ¿Cuál es el profeta llamado el profeta del campo? Pues su nombre significa hombre de campo. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? ¿Cuál es el mensaje de Malaquías? ¿Por qué Zacarías tiene 14 capítulos y aún así se le llama profeta menor? ¿Por qué el capítulo 14 de Zacarías es un pasaje crucial en la venida del Mesías y en la profecía acerca de la segunda venida y de la primera venida en un mismo mensaje? ¿Por qué Manoa, un hombre fiel a Dios, se inclinó delante de Dios rogándole que le dé un hijo sabio y aún así, aunque fue un padre obediente a Dios, recibió un hijo que tuvo pasiones solamente desordenadas con las filisteas? Sí, el padre de Sansón.
¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? De los 150 capítulos de Salmos, de los 31 de Proverbios, de los 14 de Zacarías. ¿Cuánto conocemos de ellos? ¿Cuánto conocemos de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco? ¿Por qué Deuteronomio se llama segunda ley? ¿Y por qué en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos y sin embargo hay más de 600 mandamientos en la Escritura que no están comprendidos en ese capítulo? ¿Cuánto conocemos de la Biblia y cuánto deseamos conocer de la palabra de Dios? Hermanos, no caigamos en la misma costumbre del mundo de despreciar la palabra de Dios. Porque si hiciéramos una evaluación, no hacia afuera, sino hacia adentro, una autoevaluación en cuanto a la administración de nuestro tiempo. Y esto sería una práctica muy saludable para nosotros. Anotemos en un papel el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, el tiempo que dedicamos a dormir, el tiempo que dedicamos tal vez a comer, necesario, todas cosas muy útiles y necesarias. Es más, necesitamos, pero todo el tiempo hacer esto todos los días, y es así. Pero después sigamos poniendo cuánto tiempo dedicamos a nuestra recreación, cuánto tiempo dedicamos a distraernos, cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios, cuánto tiempo dedicamos a memorizar la palabra de Dios. Hace una semana hablábamos con los jóvenes, yo les abría mi corazón y les dije, me puse a pensar cuándo fue la última vez que memoricé un nuevo versículo de la Biblia. Y tuve que remontar la memoria mucho hacia atrás. Porque, y vuelvo a repetir lo que dije en ese momento, tengo 2 etapas de mi vida donde aprendí muchos versículos. La primera fue cuando estaba en la escuela bíblica de adolescente y había un concurso bíblico, entonces había que memorizar versículos y memoricé una cantidad de versículos y mi desafío fue aprender un versículo por semana. Y sí, tal vez en algún momento gané algún concurso, pero los maestros en ese momento lograron el objetivo de que memorizara la palabra de Dios. La segunda etapa donde memoricé muchos versículos de corridos así fue cuando estuve en el Instituto Bíblico durante 3 años. Y habían materias donde parte del examen era redactar versículos enteros, pasajes extensos de la palabra de Dios y había que memorizar. Y memoricé muchos pasajes de la palabra de Dios. Pero luego pasó el tiempo. ¿Y cuánto hace que no memorizás un versículo nuevo de la Biblia? Vamos al Salmo 119 que exalta la palabra de Dios al extremo y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? La Biblia es muy clara, guardar, atesorar, memorizar la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy el mundo desprecia la Biblia, la deja de lado. Lamentablemente, muchos creyentes, y espero que acá ninguno tenga que levantar la mano al decir esto, muchos creyentes leen la Biblia solamente el domingo cuando se abre en el medio del mensaje. Hermanos, eso a mí me da vergüenza, porque yo hice mi autoevaluación y me sentí avergonzado delante de Dios. Al dedicarle tiempo a muchas cosas y poco tiempo al estudio de la palabra, poco tiempo a lo que Dios reveló para su pueblo, para su nación espiritual. Hoy abrimos la Biblia y no entendemos algunos pasajes. Y leemos la historia de Jeremías y decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios haya hablado esto? Y llegamos a Oseas y decimos, pero Dios, vos estás mal. ¿Cómo le vas a decir que se case con una mujer que sea fornicaria, prostituta, que la saque de un templo y haga eso? Y por supuesto, capaz que no entendemos todas estas cosas porque no estudiamos la Biblia, no estudiamos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que la Biblia fue escrita para que nosotros la entendamos. Dios escribió la Biblia de una forma muy especial para que personas como nosotros, sencillas, entendamos lo que Él quería decir. Dios es espíritu, ¿verdad? Y sin embargo leímos acá que Él sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y brazo extendido. ¿Y por qué hace esta metáfora o esta alusión? Para que nosotros, las personas, podamos entender su mensaje y para que podamos entender que Él es el Todopoderoso y de una forma gráfica entendamos lo que Él es. ¿Por qué Dios dice que Él se conmueve al ver la humanidad? ¿Será que Él puede ser temblado? ¿Será que Él puede ser movido de su condición? No, pero expresa el amor y el deseo que tiene por nosotros a través de un sentimiento que nosotros entendemos. La Biblia fue escrita para que la entendamos. ¿Cuántos de nosotros podemos leer todo el libro de Apocalipsis y entender todo lo que dice? Parece irónico que un libro que se llama Revelación sea el menos entendido. Si es una revelación.
¿Cómo puede ser que no lo entendamos? Y sí, vamos a Hebreos capítulo 5. Y Dios me lo dijo a mí primero. Y me dijo el Señor, parece que necesitas nuevamente tomar leche y no estás preparado para el alimento sólido. Habiendo pasado tantos años y estando en la condición de poder asimilar el alimento sólido, tenés necesidad de que les enseñes las primeras cosas nuevamente. Y cuando somos inmaduros en la palabra de Dios, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. Y empezamos a mirar más hacia afuera y poco hacia adentro. Sin embargo, desechar la palabra puede ser despreciar lo que Dios hace. Puede ser despreciar el tesoro más grande que dejó en esta tierra. ¿Saben que la Biblia es el libro que ha sido más destruido? No hay un libro que haya sido quemado tanto como la Biblia. No hay un libro que haya sido prohibido en tantos países como la palabra de Dios. Ninguna persona murió, no hubieron personas en la historia que hayan muerto tanto como aquellos que tuvieron la palabra de Dios y que murieron por tenerla. Versatilidad de la Biblia. ¿Saben cuántas encuadernaciones hay? Millones, miles de encuadernaciones diferentes. Es más, hubo un tiempo en la Unión Soviética donde se imprimió una Biblia plastificada. Porque en cualquier momento podían irrumpir en la casa y la costumbre de ellos era tener una olla de sopa en el medio de la mesa. Por el frío y porque todo el tiempo tomaban de un caldo caliente para poder mantener el calor por las inclemencias que vivían allí. Y la Biblia siempre estaba en la mesa cuando comían. Y muchas veces en el medio de la cena irrumpían parte de los soldados a ver si los cristianos tenían la palabra de Dios y la colocaban adentro de la olla, porque era el tesoro que tenían y lo amaban. Y hoy en día vemos Biblias tiradas por el piso, hoy en día vemos Biblias que no son valoradas, pero no quiero hacer un culto al papel, porque a eso no nos llama Dios. Dios nos llama a conocer lo que Él tiene preparado para nosotros. Si le preguntara a cada uno, hermano, ¿qué te habló Dios esta semana? ¿Podrías responder? ¿Dios te habló esta semana por medio de su palabra? El problema es que en esta sociedad y muchas veces en el medio del ambiente cristiano estamos esperando luces de colores y manifestaciones extraordinarias cuando Dios me dice, lee mi palabra, lee la Biblia. Porque como Jeremías una y otra vez habló y la palabra de Dios fue desestimada y el pueblo sufrió las consecuencias. El pueblo fue destruido en algún momento porque no conocían la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos llama la atención hoy a no despreciar su palabra, a atenderla, a poder examinarla, a poder atesorarla, a poder reconocer que necesitamos más de la palabra de Dios y que todos los días de nuestra vida necesitamos venir a la Biblia. Un ejercicio que lastimosamente no he podido cumplir muchos años de mi vida es que el creyente pase desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Necesitamos tener la palabra de Dios fresca en nuestra vida. Un principio bíblico es una verdad bíblica que cuando la ejercitamos y la aplicamos va modificando nuestro proceder y nuestro carácter. Pero ¿cómo vamos a adquirir nuevos principios bíblicos si no meditamos en profundidad en la palabra de Dios? La palabra de Dios por medio del profeta había sido predicada una y otra vez. ¿Y qué pasó con Sedequías? Se endureció. No creyó a la palabra de Dios. Y claro, vamos a algunos pasajes de la Escritura donde vemos, como veíamos el miércoles, el apóstol Pablo haciendo milagros extraordinarios y decimos, Dios obró así en esa forma. Y sí, y quiero hacer un paréntesis acá, Dios utilizó a Pablo de una forma extraordinaria, como a algunas personas a lo largo de la historia de una forma muy especial y particular. No vemos a Apolos haciendo los milagros que Pablo hizo. No vemos a Aquila ni a Priscila haciendo los milagros que él hizo. Ni siquiera a Bernabé. Sin embargo, a Pablo sí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un ministerio especial con él. Y ahora tenemos muchas personas que distorsionando esos pasajes se llaman de apóstoles, intentando imitar lo que Dios hizo con poder. Y eso es obra de Satanás y no de Dios, porque Él es el gran imitador. El gran Dios obra conforme a su voluntad y con el mismo poder que obró sí con el apóstol Pablo y puede hacerlo ahora. ¿Pero realmente creemos en el poder de Dios?
¿Realmente creemos que Dios puede levantar una generación diferente en este mundo tan torcido como en la época de Jeremías? No son preguntas retóricas, hermanos. Son preguntas que realmente Dios me llevó a cuestionarme. Me llevó a cuestionar por medio de estas preguntas. Señor, ¿cuánto creo de tu palabra? Dios, ¿cuánto creo de lo que tú dejaste escrito? ¿Realmente valoro y atesoro la palabra de Dios? El día se vuelve rutinario muchas veces. Y si les pidiera que levantaran la mano cuántos de nosotros estamos a las corridas durante la semana, tal vez algunos saltamos y levantamos hasta los pies porque no nos da. Y decimos, por favor, que el día tenga 36 horas. Si no, por favor, que no, porque las ocuparíamos también. Necesitamos ser intencionales. ¿En qué? En guardar un tiempo especial para el estudio de la palabra de Dios. A veces queremos que nuestra vida cambie, a veces queremos que la sociedad cambie, que nuestra familia cambie, a veces queremos que pase algo diferente. Jeremías dijo, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hay una frase que yo la aprendí de mi abuelo, que está allá atrás, ¿no? A veces queremos poner la carreta delante de los bueyes. ¿O no? Y parece que muchas de las cosas dependen de nuestro esfuerzo cuando hay que hacer algo diferente. Y mucho de lo que requiere de nuestro esfuerzo se lo planteamos a Dios. E invertimos las situaciones. Dios quiere que seamos esforzados, por supuesto, pero Dios quiere que le creamos. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso que nos dejó un mensaje, que nos dejó una revelación entera desde Génesis hasta Apocalipsis en estos 66 libros, en la escritura que fue escrita por reyes, que fue escrita por profetas, que fue escrita por esclavos, por personas que estaban presas, escrita en diferentes continentes, en distintos idiomas, pero con un solo mensaje central: Jesucristo es el Rey hoy y por los siglos. Y Él es el que viene a reinar sobre nuestra vida. Y si queremos conocer más de nuestro Señor, necesitamos conocer más de la palabra que lastimosamente hemos despreciado. Y tal vez no voluntariamente, hasta involuntariamente. Porque acallamos la conciencia leyendo el proverbio del día o un salmo, o leyendo el devocional de la buena semilla, o manantiales en el desierto, o muchos otros devocionales que son buenísimos. Pero saben que un devocional es como comida a medio digerir. Que hace bien, que nutre, pero que no tiene el mismo sabor que el alimento sólido. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y le decimos, Dios, por favor, háblame, necesito escuchar tu voz, y abro la Biblia y Dios me habla por medio de su palabra. No seamos como Sedequías, que se enojó tanto con aquel que traía la palabra de Dios, que lo despreció al punto de colocarlo preso y decirle, basta, no hables más. En un momento lo tiraron a un pozo lleno de inmundicia. Y sufrió muchísimo Jeremías, el profeta desolado, simplemente por predicar lo que Dios le había dicho que tenía que predicar. Vamos a la Biblia, y en la Biblia encontramos las enseñanzas de Jesús una y otra vez plasmadas en los 4 evangelios y desarrolladas en todas las cartas apostólicas. Y Jesús enseñaba una y otra vez que necesitamos morir a nosotros y vivir para Cristo. Enseñó más de una vez, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y enseñó más de una vez diciendo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si aplicamos estos pequeños fragmentos de la palabra de Dios, nuestra vida entera cambiaría. Y dije solamente 3 principios, solo 3 de todos los que podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro inagotable. No sé cuántas veces leí este capítulo 32 de Jeremías, pero cada vez que llego acá, Dios me habla nuevamente. ¿Cuántas de nosotros conocemos Juan 3:16 de memoria? ¿Solo 2 personas? Todos levantamos la mano porque realmente es el versículo más conocido en la historia de la humanidad. Pero ¿cuántas veces nos pusimos a meditar en lo que realmente dice ese versículo? En toda la teología revelada que hay en ese versículo,
en la voluntad de Dios al mandar a su Hijo, en la propiciación por nuestros pecados, en el sacrificio perfecto, en la resurrección de Cristo, en la salvación de las almas, en un solo versículo. ¿Cuántos mensajes podríamos dar de ese pasaje? Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro inagotable. Y Dios le dio una palabra a su profeta. Dios le dio un mensaje a su profeta como nos ha dado un mensaje ahora a nosotros. Jeremías fue un profeta desolado. Fue un profeta rechazado, pero fue un profeta rechazado porque se ajustó específicamente a lo que Dios quería que dijera. No quiero sonar repetitivo porque algunas de estas cosas ya las mencioné el miércoles anteriores también. Cuando Dios nos llama a predicar su palabra, tenemos que dar el mensaje entero. Hablar de Cristo sin disminución. Él es el Rey eterno, el único soberano y suficiente. Él es la verdad, Él es el camino, y no hay otro. Y muchos cuando les predicamos del Evangelio dicen, sí, nosotros creemos en algo parecido, porque a través de las energías nos descubrimos a nosotros mismos, y de esa manera creo que también encontramos a Dios. No, eso no es palabra de Dios. Pero claro, a veces para no caer mal le decimos, bueno, sí, puede ser, pero la Biblia no dice eso. Hermanos, necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Y sí, tal vez terminamos siendo como el profeta desolado. Pero ¿qué es lo que tiene recompensa? El que alguien venga y te abrace y te diga, qué lindo lo que me dijiste, gracias, por tus palabras me alientan. O que una persona se arrepienta, se quebrante y delante de Dios tal vez hasta llorando por su pecado, clame por salvación y haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. La palabra de Dios no tiene que ser disminuida, fue despreciada y nosotros no podemos despreciarla, no podemos disminuir el mensaje de Dios. Y sí, tal vez como profeta me tengo que parar firme y decir, yo creo que hay un hombre y una mujer y nada más, porque eso es el plan de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a pararnos frente a esta sociedad y decir, Dios enseñó que hay un solo hombre y una sola mujer, y no hay más de la degradación que este mundo ha hecho? Tendría miles de historias que contarles, no miles, no quiero exagerar, pero decenas de ellas, de personas que tengo en mi entorno, donde trabajo, donde vez tras vez tengo que morderme la lengua porque influiría en algo ilegal si realmente predico el Evangelio. Hermanos, más de una vez dije, si me tienen que echar, que me echen, no me importa, porque necesitan conocer a Cristo. Y si no nos ponemos firmes en lo que conocemos y en predicar la palabra de Dios, y si no estamos dispuestos a, como Jeremías, no digo que terminemos en una cárcel, tal vez sí. No digo que terminemos en un pozo lleno de la basura de la tierra, de la ciudad. Tal vez sí, pero ¿estamos dispuestos a ser el profeta desolado simplemente por defender los principios bíblicos? Estamos amoldados a la sociedad. Y lo digo con dolor porque he examinado mi corazón y digo, Señor, me amoldé. Y voy a la Biblia y Romanos capítulo 12 es muy cruel. Y perdónenme la expresión, porque me dice, no tomes las formas de este mundo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y saben que ese pasaje está escrito para creyentes? No está escrito para personas que no conocen a Cristo, está escrito para aquellos que conocemos la verdad. Y Dios nos manda a renovar nuestra forma de pensar y nuestra forma de predicar la palabra de Dios. En esta semana hablaba en una sala con 4 profesoras y me invitaban a una fiesta de fin de año con profesores y digo, bueno, tengo un casamiento justo el día anterior, no voy a poder estar. Ah, mirá, todavía hay gente que se casa. Sí, hay gente que se casa. Sí. Y qué raro, ¿no? Más de una vez me han preguntado, che, ¿cómo haces para tener tantos casamientos? Es que es algo tan raro obedecer a Dios. Es algo tan difícil obedecerlo. Y sí, a veces es difícil. Y tenemos que ser sinceros delante de Dios y ser sinceros delante de la palabra de Dios. ¿Nos cuesta obedecer su palabra? Sí, nos cuesta. No nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces es difícil pararme frente a decenas de personas y decir, yo no creo en lo que estás diciendo, mi Dios es un Dios de verdad y creo que hay una sola verdad y que hay un solo camino y una sola esperanza, Jesucristo.
Pero cuesta, hermanos, es difícil. Miren lo que le costó a Jeremías. El profeta fue totalmente desolado, no tuvo más nadie. Es más, Dios le dijo, no te cases. Y aún así, él obedeció. Y Dios le dijo en el medio de una situación absurda, comprá una tierra. Estaba preso. Israel estaba por ser tomada. La cautividad venía y él estaba predicando eso. Que toda Judea, hasta Jerusalén, toda la ciudad iba a ser destruida. Y Dios le dice, andá y comprate una tierra. Porque viene un primo tuyo a vendértela y comprala. Saben que una de las cosas que me llamó la atención es que Jeremías no cuestionó y dijo, entiendo que esto es palabra de Dios y lo voy a hacer. Hermanos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y Dios habla, tenemos que decir, entiendo, Señor, que es tu palabra y lo voy a cumplir. Y basta. ¿Cuántas cosas son cuestionables en el mundo? ¿Cuánto es cuestionable? Miren, desde el principio de incertidumbre de Schrödinger en adelante, todo ha sido totalmente cuestionado. Absolutamente todo. Desde antes también, pero desde allí en adelante, todo se cuestiona, la existencia, el pensamiento, el raciocinio, la identidad, todo se cuestiona y no hay verdad porque todo es relativo. Hermanos, la Biblia es la verdad. Nuestro Dios es el Salvador. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y no hay otro camino, no hay otra verdad. Nosotros necesitamos convencernos absolutamente de este mensaje para poder persuadir espiritualmente a los demás de creer. Y volvemos a la situación de Jeremías. Y como en los días de Jeremías decimos, Señor, nos estás llamando a hacer cosas absurdas. ¿Cómo puede ser que cuando la ciudad está por ser conquistada me digas que compre una tierra? Jeremías lo hizo sin cuestionar. Y estando desolado, lo hizo legalmente. Y cumplió con cada una de las cosas absolutamente en integridad. Y no se saltó ningún paso. Llamó a los testigos, llamó a un escribano, pesó el dinero justo, hubo testigos y dijo, esto es señal de Dios. Se volverán a comprar y vender tierras. Va a volver a haber gozo en esta ciudad. Va a volver a haber alegría, niños corriendo. Va a volver a florecer Jerusalén. Y un día sucederá porque mi Rey eterno vendrá. Y estamos esperando al Rey eterno. Y Jeremías lo tenía muy claro, y como en los días de Jeremías, hoy nosotros hacemos tal vez cosas absurdas. Decimos, nuestro tesoro está en el cielo y no en la tierra. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y ya no soy de este mundo, sino que simplemente estamos de paso. Y parecen cosas absurdas que el mundo no entiende, no comprende, porque no tienen la luz del Evangelio, porque no han conocido a nuestro Señor. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios aunque parezca absurdo lo que te pida? Nosotros estamos a veces pasando por situaciones que nos sacuden bastante, tenemos que tomar decisiones muy cruciales para nuestra vida y nuestro futuro. Pero buscamos a Dios y a veces parece que lo que Dios nos pide es un poco absurdo. Pero entendemos que en la voluntad de Dios hay que hacerlo. A veces es muy difícil renunciar a algo que amamos. Pero si Dios te dice, déjalo porque tengo algo mejor, déjalo porque Dios tiene algo mejor. Y a veces priorizamos nuestro pensamiento por encima de nuestra fe. Tenemos o necesitamos entender algo. La fe y la razón no van por caminos separados, van por el mismo camino. Pero a los lugares donde nuestra razón no llega, la fe se eleva por encima de ella para hacernos entender lo revelado de Dios a nuestro corazón. Hermanos, la fe también es pensar, la fe también es razonar, pero ahí es donde tenemos que llegar al equilibrio, donde no hacemos un silogismo con la palabra de Dios, metiendo la lógica a los planes divinos, donde nuestra lógica muchas veces tiene que quedar de lado para aceptar por fe lo que Dios nos ha revelado. Y si realmente tenemos una intimidad con Dios y tenemos una relación cercana con Él, Dios te va a hablar. Podríamos contar testimonios, ¿no? De momentos en nuestra vida donde Dios dijo, tenés que hacer esto. Tenés que renunciar a todo lo que tenés y tenés que salir. Y a veces el mundo lo cuestiona.
lo cuestiona. Yo tengo momentos en mi vida muy, muy claros donde Dios me dijo, tenés que hacerlo. Y si no hubiese tomado esa decisión impulsado por Dios, mi vida hubiese sido totalmente diferente. Hubo un momento en mi vida donde solamente tenía una camilla, un hospital y un techo donde miraba hacia arriba. Y nada más. Y le dije, Señor, ¿qué querés conmigo? No entiendo absolutamente nada. No sé qué está pasando. Por favor, ayúdame. Y hubo un momento en mi vida donde lo único que deseaba era tener una casa y un lugar donde salir de mi trabajo y saber a dónde llegar, porque muchas veces en algunos años no sabía dónde iba a terminar durmiendo. Y pasó el tiempo. Y pude tener un buen trabajo, gracias a Dios. Pude tener una casa donde vivir. Y en ese momento Dios me dijo, Gustavo, te tenés que ir. Tenés que salir de acá, te tenés que ir a Argentina porque necesitas prepararte, necesitas estudiar la palabra de Dios. Y me resistí hasta que dije, Señor, es cierto, tengo que obedecer. Y hubo un mensaje muy claro donde el que predicó estoy totalmente convencido de que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo hacia mí. Pero su frase fue, dejá de luchar con Dios. Dios te está hablando, dejá de luchar con Él. Y dije, Señor, renuncio a mi trabajo, dejo mi casa, lo que había luchado durante toda mi vida por tener, era el sueño de mi vida. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero yo salí con 17 años de mi casa sin saber a dónde iba. Porque se incendió y no tenía lugar en donde estar. Y cuando tuve 19 años, 2 años después, pude tener un lugar. Y a los 20 años, un año después, me dijo Dios, dejá todo lo que tenés. Estás tranquilo en un trabajo, como encargado de una sección, pero tenés que dejarlo porque hay algo mejor. ¿Y saben qué pasó? Muchas personas vinieron y me dijeron, ¿pero qué vas a hacer? Es ilógico. Lo que deseaste tener durante todo este tiempo, ahora lo tenés y lo vas a abandonar. Y Satanás quería hacer una obra, e incluso con personas de la iglesia que decían, no lo hagas. Pero así como Jeremías dijo, esto es palabra de Dios y tengo que obedecer. Hermanos, es simplemente un testimonio. No soy diferente a ustedes ni mejor. Tal vez aún mucho peor que muchos de ustedes. Pero en ese momento tomé la mejor decisión que tenía que tomar en ese tiempo de mi vida. Y estoy seguro que si no hubiese tomado esa decisión ahí, yo hoy no estaría acá. Se los aseguro. Después incluso pueden hablar con mi familia o con Anita y les aseguro que no estaría en este lugar. Dios nos dice, renuncia a muchas cosas. Y a veces Dios nos pide cosas que para el mundo son ilógicas. Pero hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Saben que no fue fácil? No fue fácil. Porque me fui y no tenía más nada. Y cuando volvía tampoco sabía dónde vivir, dónde estar. Gloria a Dios y gracias al Señor por mis abuelos que siempre me recibieron. Y Dios pone personas al lado para acompañarnos, para guiarnos, para protegernos. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios, aunque sea ilógico para las personas que están alrededor tuyo? Jeremías fue el profeta desolado por obedecer a Dios. Y a veces hay costos que tenemos que pagar, pero que tenemos que estar dispuestos a pagar, dispuestos a hacerlo. Y Dios nos desafía y siempre quiere que subamos un escalón más en la escalera. Cuando somos jóvenes, ¿no? Es subir y bajar una escalera facilísimo. Cuando pasan los años, a veces un escalón más cuesta mucho. Pero Dios siempre nos motiva a un escalón más, a seguir creciendo y creciendo en nuestra vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a pararnos firmes frente a este mundo y defender lo que Dios nos ha revelado? El mundo, la sociedad nuestra necesita una iglesia firme, una iglesia fiel a la palabra de Dios, creyentes, consagrados, comprometidos. Hay una canción que cantamos muy seguido, que nosotros le cambiamos el nombre y decimos Uruguay necesita. ¿Qué necesita? ¿De quién? De cristianos que se jueguen, de cristianos consagrados de verdad. Y realmente nuestra sociedad lo necesita. Y nosotros también lo necesitamos porque nos acercamos más a Dios de esa manera. Necesitamos acercarnos al Señor y obedecer a su palabra, aunque seamos como Jeremías, el profeta desolado. Pero hermanos, hay algo hermoso en medio de este pasaje. Hay algo precioso, porque en un momento Jeremías duda y dice en el versículo 25, oh Señor Jehová, después que Dios le dice todo lo que va a pasar y de todas las cosas que van a suceder, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos.
la sociedad, el mundo, pueden desechar la palabra de Dios. Pueden despreciar a los pastores o los que den un mensaje, pero nunca el poder de Dios disminuirá. Nunca su gracia será insuficiente, ni su perdón será absoluto. Dios lo hace todo. ¿Y yo me tengo que esforzar? ¿Vieron que Jeremías le está diciendo, Dios, vos me estás pidiendo aún esto? Hermanos, el poder divino sigue obrando. Dios tiene poder y Dios sigue teniendo poder, porque después de esta expresión de Jeremías vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová Dios, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? ¿Cuántas veces leemos este versículo que está acá adelante? ¿Y cuántas veces lo tenemos presente? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Saben que la salvación para los hombres es imposible? Es imposible que un hombre se salve humanamente. Es imposible que yo sea perdonado. Es imposible que yo pague el precio por mi pecado. Es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Me gusta cómo procede Dios? Tengo que ser sinceros con ustedes. Muchas veces no me gusta cómo procede Dios. Porque a veces me hace doler. Porque a veces me hace dudar aún de lo que yo he profesado muchas veces. Y sí, en ocasiones no me ha gustado cómo procede Dios, porque me quitó cosas que amaba mucho, pero a la postre me hizo bien. Y tal vez estamos a veces enojados con Dios porque procede de forma diferente a lo que nosotros quisiéramos que Dios proceda. Pero gloria a Dios por su poder, por su soberanía, porque Él conoce todas las cosas anticipadamente y sabe qué hacer en favor de nosotros. Porque Dios dice, yo conozco los planes que tengo acerca de ustedes, de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántas veces he cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, ¿por qué? Y sí, se lo he preguntado muchas veces, ¿por qué? Y claro, en nuestra religiosa vida le decimos, no hay que preguntar por qué, sino el para qué. Yo le pregunto por qué, porque a veces no entiendo el por qué. Pero aún así Dios tiene misericordia y en su fidelidad sigue acompañándonos. Hermanos, ¿cuánto dolor hay en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos sentimos estancados en la carrera de la vida cristiana? ¿Y cuántas veces culpamos a los demás por algo que nosotros somos responsables? Parece que el mundo nos ahoga y no creemos en el poder de Dios. Esto es una opinión personal. A veces las personas que no son creyentes le echan la culpa de todo lo que pasa a Dios. No, si Dios existiera esto no pasaría. O sí, ¿qué voy a querer en Dios si me sacó a mi padre, me sacó a mi madre, si se llevó a mis hermanos, si se llevó a mi hijo? ¿Cómo voy a creer en Dios? Y culpan a Dios por todo lo que pasa en el mundo. Nos paramos del otro lado y escuchamos a los creyentes, no, Satanás nos atacó, no, Satanás está luchando contra nosotros, no, Satanás no me deja tener gozo, no, Satanás me hizo caer en pecado. Y claro, y siempre la culpa la tiene otro. Y nunca examinamos el corazón cuando nosotros somos los que tomamos las decisiones. Hermanos, es cierto que no tenemos lucha contra sangre y carne, es verdad. No podemos disminuir la batalla, pero tenemos que ser conscientes que las decisiones nuestras tienen consecuencias. Y si no tomamos decisiones sabias a la luz de la palabra de Dios, no culpemos a Satanás por lo que pasa en nuestra vida. Y no culpemos a los hermanos por las cosas que suceden mal. Si primero no examinamos nuestro corazón. A veces parece que tenemos una lupa muy grande para todo lo demás y una lupa muy chica para lo nuestro. Dios me está exhortando a mirar más hacia mi corazón para poder bendecir más y disfrutar de lo que Él hace para la gloria de su nombre. La vida cristiana muchas veces se resume en un equilibrio entre estas dos cosas. Y necesitamos tener equilibrio realmente entre la fe y la razón, pero la fe va por encima de la razón. Necesitamos tener un equilibrio entre lo que es culpa de Satanás y lo que es responsabilidad nuestra. ¿Saben que muchas de las cosas que pasan en este mundo no son voluntad de Dios? Y decimos, no, pero Él es el soberano, Él es el... Sí, pero Él no dejó escrita toda la historia, dio libertad al hombre. Hermano, Dios te dio libertad de decidir.
Y las decisiones que cada uno de nosotros tomamos tienen consecuencias. Consecuencias para la eternidad. No me voy a cansar de repetir que no es buen negocio hipotecar lo temporal por lo eterno. Nunca es buen negocio. Lastimosamente vemos algunos hermanos que han hipotecado lo eterno por algo temporal. Y desechan lo eterno tratando de, entre comillas y miles de comillas, disfrutar de lo temporal. Nunca es buen negocio desechar lo eterno por tener un placer temporal. El poder divino sigue actuando, sigue obrando y Dios sigue hablando una y otra vez a Jeremías. No voy a seguir con el capítulo 32, pero cierro con algunas palabras del capítulo 33. Versículo más que conocido, absolutamente conocido. Porque entendemos que nosotros no somos suficientes. ¿Nos damos cuenta que para muchas de estas cosas no somos suficientes? Que necesitamos ayuda, que necesitamos la compañía de Dios, que necesitamos la suministración de su Espíritu Santo y creer en el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Hermanos, Dios tiene una tarea específica para cada creyente. El equipo que tenía el apóstol Pablo sí estaba dirigido por él, pero cada uno tenía su función y Pablo era el más preponderante porque Dios así lo quiso. Pero todos los demás cumplían con su ministerio de una forma excelente porque obedecieron a Dios, cada uno de ellos. Hoy nosotros, y hablemos en términos futbolísticos, este es nuestro partido. Nosotros estamos ahora en la cancha, nosotros estamos disputando este partido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios nos dice, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sentís que no sos suficiente? Clama a mí, dice el Señor. ¿Sentís que tenés el corazón dolido? Clama a mí, dice el Señor. ¿Sentís que estás estancado en la carrera de la vida cristiana? Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. ¿Sentís que tu corazón está compungido o duro? Clama a mí, dice el Señor. ¿Sentís que le has fallado a Dios? Clama a Dios. ¿Sentís que tu vida se ha desviado del camino de la gracia? Clama al Señor. ¿Sentís que estás desconsolado? Clama a Dios. ¿Sentís que hay rencor, orgullo? Clama a Dios. Hermanos, no hay más grandeza que humillarse. No hay más grandeza que humillarse. Y quiero humillarme realmente delante de Dios, delante de los demás. Quiero humillarme. Ayer en la reunión de jóvenes meditábamos en un pasaje de la Biblia, de Filipenses capítulo 2. Y el desafío era de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No hay mayor grandeza que humillarse. ¿Saben que para Dios el humanarse no fue una humillación? Lo exaltó porque fue el único que tiene la capacidad de cambiar de forma, de cambiar y tomar otra. Eso es exaltación. La humillación fue la obediencia. La humillación fue el ser siervo. La humillación fue el renunciar a su soberanía, a su soberana voluntad y obedecer al Padre. Esa fue la humillación. No hay más grandeza que humillarse. Y hoy Dios nos llama a humillarnos delante de Él, delante de su palabra y delante de su divino poder, para que Él sea exaltado, para que Él sea engrandecido y para que nosotros seamos enriquecidos con su gracia. La iglesia de Dios está en Cristo. Él es la roca firme, la roca fuerte. ¿A dónde vamos? ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Clama a mí, dice el Señor. Hermanos, no conozco, y gracias a Dios no podemos conocer el corazón de todos los que estamos acá. La Biblia dice que ni siquiera podemos llegar a comprender todo en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a entender a la persona que tenemos al lado? Pero Dios sí conoce nuestros corazones.
¿Sabes que Dios sabe por qué tenés que clamar aunque tú no sepas ahora? Dios sabe lo que está en el corazón de cada uno de nosotros y sabe qué es lo que nos está estancando tal vez, pero también sabe cuáles son nuestros dones, también sabe cuáles son nuestras capacidades, también sabe todo el potencial que tenemos, que tenés para servir a Dios. Y a veces estamos mitigados por malas decisiones. Yo sé que algunos de los que estamos acá, Dios nos está pidiendo que tomes una decisión drástica y cortes con algunas cosas y digas basta y sigas al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Saben que hay un profeta que se caracteriza por hacerle preguntas a Dios? Y una y otra vez dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios hoy nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos postergando lo que Dios nos pidió? ¿Hasta cuándo seguiremos hipotecando lo eterno por lo temporal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo desobedientes a Dios? ¿Hasta cuándo el corazón seguirá siendo endurecido por nuestros propios caprichos sin humillarnos delante de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hoy Dios nos confronta con su palabra. Hay una frase de Corrie ten Boom que es preciosa y que tal vez resume mucho de esto. Ella decía, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Gracias por esta frase. Gracias porque realmente podemos examinar nuestro corazón y ser sinceros delante de Dios. Cuando José María oraba hoy, decía que no sea un domingo más, que no sea una reunión más. Y eso no depende solamente de Dios, depende de nosotros, de las decisiones que tomemos frente a la palabra de Dios. Podemos repetirnos el hasta cuándo, pero puedo decir hasta hoy, basta. Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero comprometerme contigo. Señor, quiero hacer tu voluntad y exaltarte. Y que el nombre de Cristo sea glorificado. Sí, tal vez la palabra de Dios ha sido despreciada. Tal vez en algún momento somos como el profeta, desprestigiado completamente, desolado. Pero no podemos dudar jamás del poder divino obrando en favor de su iglesia. ¿Lo creemos? Hermanos, el Espíritu de Dios, Dios mismo está en nosotros y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dejémonos de resistir a lo que Dios nos está pidiendo y seamos obedientes. Si Dios te habló en esta mañana, reconocelo delante de Él. Y tal vez sería bueno que como Él hace promesas, nosotros también le prometamos algo. Que queremos serle fiel, que queremos obedecer a su palabra, que queremos amarle, que queremos amarnos. Y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque Él es el único digno, el único que la merece. Oremos, hermanos, para terminar. Padre, qué bendito es tu nombre, Señor. Qué bendición es exponernos a tu palabra y recibirla. Gracias, Señor, por Jeremías. No fue fácil su vida, no fue fácil su ministerio. Si tuviéramos que elegir una vida y tuviéramos la potestad de decidir qué vida vivir, seguramente yo no elegiría la vida de Jeremías por todo lo que sufrió, pero aunque tu proceder tal vez no fue el más lindo para él, fue glorioso porque enseñaste a través de sus circunstancias, ministraste y nos enseñas aún hoy por medio de la vida y por medio de su mensaje. Dios, aplica tu palabra a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en nuestro corazón, a poder ser sensibles a tu voz, a humillarnos, porque esa es la grandeza más grande que puede tener el creyente, humillarse delante de ti. Señor, si tú has hablado en esta mañana, que la gloria sea para ti, Señor.
pero que realmente podamos comprometernos y obedecer a lo que vos has estipulado. Señor, eres bendito, eres precioso, y no hay nada más lindo que hacer tu voluntad. Por eso, Señor, te rogamos que nos impulses a eso, que nos dejes sin argumentos frente a nuestras propias excusas por no obedecer lo que tú nos estás pidiendo. Que si hay personas, si hay hermanos o amigos que hoy están luchando aún en contra de ti y que todavía no se han decidido y que siguen luchando por algo que tú ya le has pedido, Señor, quebranta y ministra el corazón, para que a la luz de tu palabra podamos ser obedientes a lo que vos has pedido. Señor, tu nombre es bendito. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por consolarnos, por desafiarnos. Gracias, Señor, por todo esto. Ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido. Tal vez a no preocuparnos tanto por los misterios que están ocultos en tu palabra, pero sí a preocuparnos por aquello que conocemos de tu palabra y no lo aplicamos. El amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, el perdón. Ayúdanos, Señor. Y como sabemos que tu palabra dice, y como tus discípulos también los hicieron, creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Creo en ti. Que aunque sea podamos tener esa fe, como ese grano de mostaza, capaz de mover las montañas. Esa fe genuina, sincera, sin contaminantes. Sincera en ti, Señor. Bendícenos y bendice tu palabra. Que la obra que es tuya sea bendecida por tu palabra, Dios. Por tu Espíritu Santo, que realmente tiene poder para obrar. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.